muchachos, lo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón, en mi espíritu, ha sido jóvenes llenos del Espíritu Santo. Cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, un joven, cuando dice que el Espíritu Santo, eso es más para los señores. No, un joven puede ser lleno del Espíritu Santo. Vemos a Esteban. Esteban era joven y era lleno del Espíritu Santo. Nadie le podía ganar a Esteban junto a una discusión, porque Esteban estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Bueno, yo aquí le traigo a usted 2 puntos. Tengo el primero, que se llama jóvenes separados para Dios. Porque antes de ser lleno del Espíritu Santo de Dios, primero tenemos que ser unos jóvenes santos y separados para Dios. No le estoy diciendo que se aísle de todo lo que usted hace. No le estoy diciendo que deje de trabajar o que deje de estudiar. Le estoy diciendo que se separe de Dios. No significa eso. Separarse para Dios es tener el balance con las cosas. Es tener el balance con tu trabajo y con Dios. Primero poniendo a Dios primero que todo y después lo demás. Porque Dios es el que a usted le va a permitir, si es necesario, un trabajo o si una beca también, porque Dios es el que le puede hacer todo esto posible. Y quiero ir a la palabra de Dios en Filipenses 3:7. Yo aquí le voy a leer Filipenses 3:7, la traducción, nueva traducción viviente. De la Biblia a las Américas. Ok, le voy a leer de eso. Por consiguiente, no hay ahora condenación. No, disculpe. Ahora, para todo lo que para mí era ganancia, dice Pablo, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como perdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura, a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Okay. Pablo aquí le está diciendo, en la Reina Valera tenemos que dice, el 7, por favor, dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia y las he estimado como perdidas por amor a Cristo. ¿Cuántas cosas no tenía Pablo que para él eran ganancias? Y él dice que por amor a Cristo, él dejó todas esas cosas. Todas esas cosas él las dejó por amor a Jesús, por amor a Dios. Y yo me pregunto, ¿cuántos jóvenes aquí se pueden poner todas sus cosas al lado por amor a Dios? Por amor a Dios. Pablo dice en Romanos 1:1, yo, Pablo dice, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Él dice, yo Pablo, dice él, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios. Esclavo, no sé si usted sabe el significado de la palabra esclavo. Esclavo es una persona que se rinde a alguien. Esclavo es alguien que hace algo con pasión. No solamente podemos ver la esclavitud como era en la Edad Media, que agarraban a las personas de baja economía y eran esclavos de los reyes. No, eso no es solamente esclavo, hacer algo que no le gusta, sino que también esclavo es hacer algo que uno apasiona y le gusta. Si quiere confirmarlo, usted puede buscar en Google y ahí le aparece. No, sí, porque ¿ah? Entonces, sí, cuando uno se hace esclavo para Dios, nuestra vida cambia completamente,
Porque ponemos nuestros deseos, nuestras pasiones a un lado. A un lado. Y para ser esos jóvenes separados para Dios, tenemos que completamente dejar todas las cosas a un lado. No sé, joven, pero para ser lleno del Espíritu Santo de Dios, para llevar esa palabra a las casas de luz, tenemos que separarnos de todas las cosas de este mundo. Porque este mundo es perdición. Y no solamente hay que dejar las cosas, porque quizá hay jóvenes que sí se entregan completamente, vienen a servir, llegan al mundo al lado, no van a ir a fiesta y no sé qué más, pero le hace falta algo, la santidad. Esa separación tiene que conllevar la santidad, porque es algo que va junto, no puede ir separado. No sé, porque sin santidad nadie verá al Señor. No le hablo a que sea una persona santurrona, de que vaya y se ponga y que no hable con nadie, se aísle de las redes sociales, se meta. No hablo de eso, sino una persona que esté completamente santa, completamente que pueda demostrar su santidad, que se puede vivir santo a los demás jóvenes. Porque sí se puede ser santo en esta juventud. Por más que sea, que los deseos, que las pasiones estén de este mundo, estén y que la carne esté, que yo quiero ir a esa fiesta, yo quiero ir, pero por Dios yo no lo voy a hacer. No sé si eso es lo que en verdad Pablo, a mí me dio a entender, de que él dejaba todas las cosas, todo como perdida, por el amor de Cristo. Y sé que si una persona que ama a alguien va a hacer todo lo posible para no lastimarla. Y Dios tiene sentimientos. El Espíritu Santo se entristece, joven. El Espíritu Santo es alguien que también siente como usted, también siente dolor. Y cuando usted le falla, Él se entristece. No sé si cuando usted se puede decir que se porta mal, que su padre tiene que ir al colegio y que, ay, Dios mío, este muchachito, ¿cómo me hace ir al colegio tanto? Bueno, como su padre también se puede a veces decepcionar de la manera que, hijo, ¿cuándo va a cambiar? Y estoy ahí para ayudarte a cambiar. Así es mismo Dios está ahí para ayudarte. Si tienes algún problema, Dios está contigo. Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor. En el temor, ¿a qué? ¿A quién? ¿A quién dice la palabra de Dios? De Dios. En el temor de Dios. No sé si ustedes saben, pero el principio de la sabiduría está ¿en dónde? En el temor a Dios. Y joven, una persona que acompaña esa sabiduría y tiene temor a Dios, se lo aseguro de que va a ser una persona completamente santa. Y sí se puede vivir santo. Sí se puede hacer. Yo me niego a creer de que porque soy joven no puedo vivir santo. Sí se puede, joven. Rompamos con nuestras limitaciones, rompamos con eso, que nada más la religión, o se puede decir que la intimidad es que para los adultos, no, para nosotros también. Vemos como una persona, como un niño de 12 años pudo ser el rey de Israel. Josías, ¿cómo pudo ser el rey de Israel? ¿Cómo? Con 12 años de edad. Y usted también, y usted puede levantarse, usted puede vivir en santidad. Como Jeremías a su joven le dice a Dios, pero soy niño. Y Dios le dice, no digas que eres niño, no lo digas. No lo digas, porque aún que eres niño, Dios te puede utilizar. Dios te puede ayudar a dejar ese pecado. Romanos 8, 1 al 4, por favor. Yo aquí tengo la Biblia de las Américas. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, dice esta traducción. La ley era débil por causa de la carne, pero la ley, como dice un poquito más arriba en el 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado. ¿Te ha libertado de qué? Te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario, cuando Dios entregó a su Hijo unigénito para que todos se salvaran, Él ahí derramó gracia sobre nosotros, para que esa gracia, para que esa sangre nos salvara de la ley del pecado y de la muerte. De la ley del pecado y de la muerte. Vamos a 3. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne, de pecado, como ofrenda por el pecado. Condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, y que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sino conforme al Espíritu de Dios. Y para ser jóvenes completamente separados, para estar llenos del Espíritu Santo, tenemos que caminar en esta ley, en la ley de la gracia de Dios. No abusemos de esa gracia y que vengo aquí, la gracia de Dios es que yo voy ahora y me arrepiento. No, porque eso completamente entristece a Dios. Eso completamente te va a hacer, te va a cerrar en algo que a Dios no le va a gustar. Y completamente joven le recomiendo y le digo de que no crea que porque nada más que aquí voy, oro y me arrepiento por el pecado. No, Dios te perdonó, sí. Dios derramó tu gracia por ese pecado, pero ahora que Él derramó esa gracia, Él quiere que tú no vuelvas a caer en lo mismo. Él quiere que tú no vuelvas a hacer lo mismo. No sé cómo es, pero cuando usted se decide dejar algo, dígale a Dios: yo no quiero hacer más esto, Padre, yo lo suelto, pero ayúdame a no volverlo a tomar, porque Él es el único que te va a dar la fuerza a ti para no volver a caer en ese pecado. Jóvenes valientes. ¿Cuántos jóvenes valientes hay aquí? Jóvenes valientes. No sé si usted sabe yo voy a pasar por encimita en la historia de Elías. Por encimita, no voy a durar tanto, no voy a leer ningún verso bíblico, pero si quiere confirmar lo que estoy diciendo, váyase a Reyes, a Primera Reyes 18, y ahí usted va a leer. Elías, un profeta. Elías, una persona que se escondió por 3 años. Él salió un día, llevado por el Espíritu de Dios. Salió, y cuando se encontró, estaba en ese momento el rey acá, y él le dijo como que ve y dile al rey de que reuniese todos los profetas de Baal, y todos los profetas de Baal, y eran en ese momento 450 profetas de Baal y otros 400 profetas que no eran de Baal, pero eran de otro Dios. Y en ese momento había 850 profetas. Ellos se decían llamar profetas en ese momento, pero era un Dios que no existe, un Dios que completamente que no es nada. Y entonces Elías viene y le dice como que, bueno, tú ves, levanta tu altar, trae todo lo que tú haces para rendirle ofrenda a tu Dios, tráelo, y yo también haré el mío. Le dio como su espacio, tú acá y yo acá. Entonces él le dijo, bueno, él dio
el Dios que sí existe. Usted le va a decir a su Dios, van a hacer todas sus cosas y le van a pedir a su Dios que lance fuego del cielo, que es una señal de que es real. Estaba al frente de todo el pueblo de Israel, una sola persona, al frente de 850 profetas, una persona llena del Espíritu Santo de Dios. Él hizo su altar, le puso hasta agua abajo. Los profetas de Baal hicieron su cosa y su Dios no hizo nada. Su Dios, el Dios que ellos dicen que le servía, nada, no apareció. Y cuando llegó el momento de Elías nada más se paró y oró al Padre. En ese momento hizo Dios descender fuego del cielo y se consumió el altar. Y Elías degolló a 850 profetas. Se tiene que levantar jóvenes como Elías, porque si queremos que el Espíritu Santo de Dios los llene, que si queremos vivir ese día, también tenemos que ser valientes para llevar la gloria de Dios a los demás lugares, a llevar sus manifestaciones. Porque no vamos a ser llenos y dentro de 4 paredes, no, joven, porque aquí todos podemos ser llenos del Espíritu Santo de Dios y hacer y que mirarlo aquí, pero allá afuera usted se atreve a llevar la palabra de Dios como lo llevó Elías a 850. Él era uno. Se tiene que levantar jóvenes valientes. Los jóvenes que están en cada casa de luz son jóvenes que han puesto su vida, la han separado para Dios, han puesto en su tiempo. Que ellos pudieran estar haciendo otras cosas los martes, los miércoles, pudieran estar, haciendo otras cosas los jueves, pero ellos se separaron para Dios. Ellos dieron su vida, ellos se separan cada día, cada martes, cada miércoles, cada jueves, para llevar la palabra a un lugar, para llevar la manifestación de la gloria de Dios. No sé si usted lo ve, pero estar durante todos los martes, todos los miércoles, todos los jueves, llevando la palabra de Dios a un lugar. Todos. Tiene que ser alguien que completamente dé su vida por Dios. Amando a jóvenes. Que ellos quizás no saben que si, ¿va a cambiar o no va a cambiar? ¿Va a venir o no va a venir? Ellos ni siquiera saben, ellos van por fe allá. Ellos avisan, pero si al joven no se lo obliga. A los muchachos que van a cada casa de luz, no se lo obliga a ir. Ellos van porque el amor de Dios, ellos lo sienten en ese lugar. Ellos sienten el amor de Dios, la separación que tiene cada líder que va a casa de luz. Porque es algo tan tremendo. Yo me sorprendo. A nadie de esos jóvenes se lo obliga. A nadie, ninguno. Y ellos van. Y no sé si usted joven se ha puesto a pensar, ¿por qué yo voy cada miércoles a cada casa de luz? ¿Por qué yo voy cada jueves? Yo me pregunto, ¿por qué ellos irán? No sé. Porque tranquilamente se puede quedar en su casa o menos. Porque hay algo que solamente esos jóvenes quieren que cambie. Quieren que cambie dentro de su ser. Porque si usted es completamente le gusta vivir de la misma manera, dígame, ¿a usted le gusta vivir haciendo lo mismo, haciendo una vida monótona? ¿A usted le gusta? ¿A usted le gusta? Yo sé que a esos jóvenes les gusta y quieren hacer un cambio. Yo sé que si usted viene cada viernes acá es porque su vida quiere ser cambiada. Y la única persona que le puede dar una vida que no sea monótona es el Espíritu Santo de Dios. Daniel 1:8 al 19. Aquí sí voy a leer bastante. Y es algo que me gusta bastante, porque aquí Daniel le dice a la persona que estaba encargada de ellos en ese momento en el palacio del rey Nabucodonosor. Daniel viene y le dice que, dice la palabra de Dios, que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por lo tanto al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y le dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues
Luego el que vea sus rostros pálidos, que los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con él el rey mi cabeza. Dice el jefe de los eunucos de que él tenía miedo de que Daniel no comiera, de los eunucos, de que Daniel no comiera la misma comida que comían los otros muchachos. ¿Por qué? Porque él temía que su rey, que había separado la comida para ellos, le cortara la cabeza. Porque ellos iban a hacer una dieta, se puede decir, que de legumbres, nada más de cosas las cosas que ahorita a ningún joven le gusta. Él iba a hacer las cosas de las comidas de lechuga, iban a comer brócoli, iban a comer completamente todo lo que era vegetal. Y entonces, ahorita a nosotros nos gusta la hamburguesa, el filete, nos gusta el hot dog, la pizza y la arepa. Y entonces él temía que el rey viniera el jefe y lo regañara y lo mandara a matar y todo por no darle la comida que él le había dicho, por no darle todo eso. Pero Daniel dijo: no, tranquilo, confía en mí, nosotros vamos a comer eso y tal. Entonces, ok. Y dijo, entonces dijo Daniel a Mesar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que haga la prueba con tu siervo por 10 días y no den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen la ración de la comida del rey. Y haz después con tu siervo según veas. Consistió pues que con ello esto y probó. Y con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días apareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos, que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Belsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y le daba legumbres, como le dije. Y a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, imagínense. Y Daniel le dio en todas las letras y ciencias. Los muchachos sabían hablar cualquier idioma, sabían matemáticas, álgebra, sabían de todo, porque Dios se lo dio por ellos separarse. Entonces, imagínense. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños, dice. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajese, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y fueron hallados entre todos ellos. Y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. De la separación que estos 4 jóvenes hicieron, la decisión que pusieron en su vida, la decisión que ellos tomaron, lo hizo hallar gracias ante el rey, y también aprendieron toda letra, toda ciencia, porque no te separa nada más por Dios, no te separa nada más a Dios, no solamente Él te va a llenar del Espíritu Santo, sí lo va a hacer, pero también te va a dar entendimiento en todas las áreas, te va a dar. No sé si usted ha leído o sabe de Evan Robert, él, un joven lleno del Espíritu Santo de Dios. A sus 14 años, él tuvo que dejar de estudiar por su familia. Él dejó de estudiar y él se metió a trabajar. Él tenía que trabajar. Dice la historia de él que trabajaba en una mina. Y cuando él entraba en esa mina, lleno del Espíritu Santo de Dios, porque él iba con el Espíritu Santo de Dios, los trabajadores, al finalizar su trabajo,
Eban se quedaba dentro del lugar y los trabajadores esperaban a que Evan Robert saliera con la palabra de Dios para poderla escuchar. Un joven de 14 años, lleno del Espíritu Santo de Dios. Él levantó un avivamiento en Gales a su temprana edad, teniendo 14 años. Si me permite, voy a beber agua. Bueno, no he terminado de hablar de estos tres jóvenes. Ellos, por estar en Egipto, ellos fueron cambiados sus nombres. Yo le voy a hablar sobre Ananías, Misael y Azarías. Yo le voy a hablar de ellos. Ellos, sus nombres fueron cambiados allá en Egipto y se llamaban Sadrach, Mesach y Abednego. Nos movemos ahora a Daniel 3, 13 al 26. Y bueno, en ese momento el rey Nabucodonosor construyó una estatua. Le dijo al pueblo de que todos tienen que adorar mi estatua al momento de que tocaran los instrumentos, arpas y entre otros tipos de instrumentos. Y entonces llegó el momento en que el pueblo de Egipto tenía que ir a rendirles, como se puede decir, su vida a ese Dios que el rey Nabucodonosor había hecho, esa estatua. Pero le dijeron por ahí, unas personas vieron de que Sadrach, Mesach y Abednego no estaban entregando su vida a ese Dios, porque ellos no servían a ese Dios. Y entonces dice la palabra de Dios: entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Al instante fueron traídos y estos varones delante del rey. Y habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, dice él, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, él le dijo como que, dale, yo le voy a dar una segunda oportunidad. Ahora pues, ¿estás dispuesto para que al oír el son de la bocina, de la flauta, el tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no lo adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego. Se me pasó a decir, él había puesto como consecuencia a la persona que no hiciera eso, que lo iba a echar en un horno de fuego. Que lo iba a echar en un horno de fuego por no hacer eso. Y entonces le dice: ¿y a qué Dios será que os libre de mis manos? Dice. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno. Ellos tenían la fe en Dios. Ellos se pararon ante el rey y le dijeron: mi Dios me puede salvar de tus manos. Fueron muy valientes al decirle al rey. Y ellos no esperaban que a la hora de que él le había dicho de que tocaran de nuevo esa cantidad de instrumentos, ellos le dijeron de una: ya va, nosotros no vamos a adorar esa estatua. Y le dice: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, le dijeron. Y si no nos libra, tampoco lo haremos. Fueron ante el rey y le dijeron en su cara que: rey,
nosotros, estos tres jóvenes, no vamos a servir a tu Dios. Nos vamos a servir a este mundo. ¿Cuántos jóvenes están aquí? Porque no vamos a servir a este mundo. No nos vamos a arrodillar ante las modas de este mundo. Porque eso es algo que sí es algo completamente triste. Porque algo se pega y lo quieren hacer los demás jóvenes. Los jóvenes hasta la iglesia. Dios es un Dios tan creativo, un Dios que no tiene limitación, un Dios que va por encima de todo y comienzan a copiar de las canciones del mundo. Comienzan a hacer cosas de las letras del mundo. Joven, si usted quiere encontrar algo, lo va a encontrar en Dios. Dios tiene la respuesta. Amén. Solución a todos sus problemas, a todas sus y le dice, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se desnudó el aspecto de su rostro. Se puso enojado, se puso así como cuando usted hace algo malo y su papá lo regaña. Así. Contra Sadrach, Mesach y Abednego. Y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Más de lo acostumbrado. No sé si usted sabe, estos 3 jóvenes siguen siendo los mismos de aquí arriba. Ananías, Misael y Azarías. Siguen siendo lo mismo. 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego. Mandó hombres fuertes que lo atasen. Ellos se dejaron atar para echarlo en el horno de fuego ardiente. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos y sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Y como la orden de ley era apremiante y lo habían calentado mucho la llama de fuego, mató a aquellos que lo habían alzado, a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3, imagínense, el horno, como estaba más caliente de lo normal, mató a lo que el rey había mandado a echarlos. Y no mató en ese instante a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Es sorprendente, ¿no? ¿Cómo lo pudo matar esos hombres? Porque esos hombres que eran vigorosos, más que Sadrach, Mesach y Abednego, murieron, y Sadrach, Mesach y Abednego no. Y dice, y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, dice, y dijo, y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, y le preguntó, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Entonces ellos respondieron al rey, ¿es verdad, oh rey? Y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijos de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Ellos triunfaron ante la situación que ellos estaban. Ellos fueron valientes, le dijeron al rey, no vamos a servir a tu Dios, así que ni tampoco si nos llega ese oro nos llega a matar, lo vamos a hacer, porque nosotros tenemos fe y confianza en Dios. Estos jóvenes estaban completamente llenos de Dios, porque para confiar, para tener fe en algo que yo dije, vamos a horno de fuego, lo calentaron 7 veces. Uno con una quemadita se va rápido a echarse agua, a ponerse pasta dental porque se está quemando. Imagínense ellos
que entraron a un horno de fuego que estaba 7 veces más de lo que ellos habían acostumbrado, y no se quemaron. Dice más adelante de que ni olía a humo, ninguno de los pelos de su cabello estaba quemado, ni sus vestiduras. No sé si ustedes saben, pero cuando ponen fuego en el pelo, eso se incendia rápido. Bueno, su pelo no se incendió. Ellos tenían todos sus pelos completos. Tenían todo lo que Dios cuenta en tu cabeza. Tenían todos. ¿Por qué? Porque ellos decidieron, ellos se pusieron, tomaron una decisión de servirle a un Dios, de separarse a un Dios y de ser valientes para un Dios. No sé, joven, pero si usted está dispuesto a separarse para Dios y a ser valiente para Dios, porque como joven sí, tenemos muchas tentaciones, tenemos muchos problemas, tenemos tantas cosas que, se puede decir que en el colegio, es que este profesor, es que mi mamá en la casa, es que mi hermanito, es que... Ellos fueron ante esas situaciones y le hicieron, ellos se enfrentaron a un rey que lo estaba a punto de matarlo. Quizás en otras situaciones, sé que un regaño de tu mamá. Y no nos atrevemos a decir que sí, mamá, acepto que me equivoqué. Porque quizás muchos de nosotros queremos tener las razones en todo. No, también nuestra madre. Hay que aceptar su corrección. Hay que honrar a nuestro padre y a nuestra madre para tener larga vida aquí en la tierra. Lucas 4:1. Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Él fue llevado al Espíritu al desierto. Pero antes de que el Espíritu lo dirigiese al desierto, dice la palabra de Dios que él fue llenado del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque en el desierto él se encontró unas situaciones que completamente a él era como que era su tentación. Porque el diablo siempre te va a presentar a ti a lo que tú le tienes deseo, a lo que a ti te gusta. El diablo te lo va a presentar. Te va a decir, mira, esto es la pornografía. El diablo te la va a presentar si es lo que a ti te gusta. La lujuria, el diablo te va a presentar. Mira, una muchacha, él te lo va a presentar si es lo que a ti te gusta. A Jesús le presentó otras cosas, porque eso es lo que a Jesús lo podía hacer caer. Y Jesús, porque él estaba lleno del Espíritu Santo de Dios, Jesús no cayó ante ninguna de esas tentaciones que él tuvo en el desierto. Joven, en ese momento Jesús estaba lleno. Y si queremos nosotros ser completos, resistir a ese pecado, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo de Dios que tome control de nuestro cuerpo. Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Fueron llenos del Espíritu Santo. Aquí estaban en público. Aquí estaban en público. Porque Dios no te va a llenar nada más para que tú estés encerrado en 4 paredes. Dios te va a llenar para que tú vayas a manifestar su gloria a los demás. Y le doy otro ejemplo en Hechos 4:8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernante del pueblo y anciano de Israel. ¿En dónde estaba lleno Pedro? ¿En dónde? Él estaba lleno en público. Él estaba lleno en público. Si queremos ser jóvenes completamente llenos del Espíritu Santo de Dios, tenemos que separarnos, tenemos que vivir unas vidas santas ante Él y tenemos que ser valientes para manifestarlo a Él. Porque no cualquiera se para ante una situación y dice: yo sirvo a Dios. Dice al frente de todas las situaciones que se enfrenta un joven en el colegio, porque sí, en el colegio he conocido bastante, a más de lo que yo conozco, y que en el Evangelio cambia cuando voy, que son ateos, agnósticos. ¿Y qué joven de qué? De mi edad.
jóvenes de 14, 15 a 16 años, que son agnósticos. Entonces está el joven encerrado en una sociedad en donde, ¿a quién? Agnósticos. ¿A quién? Ateos. ¿A quién? Creen que la Virgen y los demás. Y dice, ¿quién de ustedes en verdad se va a parar ante una sociedad así, ante una juventud así, y decir, yo no soy bueno? Yo sirvo a un Dios que me puede sacar de cualquier situación. Amén. Otra demostración de que cuando el Espíritu Santo de Dios llega a alguien es impune, es porque tiene que ser bueno. Lucas 1:67. Y Zacarías, su padre, el padre de Juan el Bautista, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Él profetizó lo que su hijo iba a hacer, Juan. Pero él cuando profetizó, él estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Él estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Es que, no sé, pero para completamente salir a un lugar, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y sé que Dios va a llenar a esta generación. Hechos 13:9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Pablo, lleno del Espíritu Santo de Dios. Una persona que perseguía a la iglesia de Cristo. Una persona que perseguía a los que predicaban de Cristo, perseguía a Pedro, perseguía a Juan. Ellos estaban escondidos de Pablo. Un día Pablo pasando, iba a buscarlos, a ellos, a perseguirlos. En el desierto, él iba y cae Jesús y se le aparece. Y él es completamente transformado. Y él después estaba predicando de la palabra de Dios. Mucho después que Jesús lo había transformado, él la estaba predicando. Él estaba predicando la palabra de Dios. ¿Y cómo una persona hace eso? Bien, no sé si usted llega a pensar de que, yo antes perseguía a los que hablaban de Jesús. Yo antes perseguía a los que hablaban de Jesús y ahora yo lo estoy hablando. ¿Qué va a decir el mundo de mí? No, a Pablo no le importó eso. A Pablo vio más allá de eso, vio el amor que Dios le tiene a él. Vio el amor que Dios le tuvo a él, que se le apareció para salvarlo de un mundo que es perdición. Y él lo dijo, bueno, no me importa lo que el mundo hable, no me importa lo que digan ellos, yo voy a predicar del amor de Jesús. Yo voy a predicar y testificar de que Jesús fue resucitado de los muertos. A él no le importó. Él se llenó de valentía y lo hizo. Él se llenó de valentía y fue lleno del Espíritu Santo de Dios a predicar y a testificar de que Jesús vivió y resucitó de los muertos. Hechos 11:24. Aquí habla de Bernabé. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Y en ese momento miles, una gran multitud fueron llenados de Dios. Y fue agradada al Señor. Agregada al Señor. Y algo tan tal que por el Espíritu Santo, él tenía fe, él estaba lleno del Espíritu Santo. Del quien hablaba al inicio. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y Jesús que estaba a la diestra de Dios. Esteban, que había sido apedreado, que había sido una persona que lo había maltratado. Él estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Y ese momento de que le estaban tirando piedra, de que lo estaban matando, él vio al cielo y vio a Dios
y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Esteban, que él fue y él fue y lleno del Espíritu Santo de Dios. Él estaba llevando su familia, él estaba predicando y se le acercaron unas personas como que a hablarle y esas personas creían de que le iban a ganar a él y lo iban a dejar avergonzado. Pero lo que ellos no sabían es que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Y Esteban, en esa conversación, en esas cosas que ellos estaban hablando, ellos se quedaron sin palabras y no pudieron responderle a Esteban. Y Esteban lo dejó avergonzado a ellos. Y ellos se molestaron y fueron ante el Sanedrín, que en ese momento era, como se puede decir, que el que juzga a las personas. Y entonces ellos le dijeron a la gente del Sanedrín que, bueno, aquí está este joven Esteban, anda predicando y anda haciendo las cosas que la ley de Moisés dice que no hagan. Entonces Esteban fue llevado ante el Sanedrín. Y porque Esteban había hecho esto, después de que Esteban se había respondido a lo que él justificaba, a él lo apedrearon después de eso. Porque ellos vieron que Esteban era, como que se puede decir, una amenaza a su sistema, una amenaza al sistema de este mundo, una amenaza a esta sociedad, porque ellos querían que sea de cuatro paredes, que sea esto, y no querían creer en que Jesús era el Mesías, el que lo había resucitado, el que lo había salvado de la ley del pecado y de la muerte. Ellos no querían creer eso. Ellos se negaban a hacerlo, ellos se negaban a creerlo. Y entonces, porque Esteban estaba hablando de Jesús, ellos lo quisieron, lo apedrearon. Pero Esteban lleno del Espíritu Santo. Esteban lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. No sé, joven, si usted en verdad está en este lugar para ser un cambiado, o viene porque su mamá lo obliga a venir, porque bueno, es que mi papá y si es así, a nadie se lo obliga. Dios no obliga a nadie, Jesús no obligó a nadie. Jesús no seguía la multitud que él iba, veía que el amor de Jesús, porque hay algo que sí Jesús demostró, y fue amor a esa y a esta generación también. Porque Él, encima de todo, encima de nuestro pecado, encima de nuestra manera de vivir, Él nos amó. Dice que Jesús, en ese momento que Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario, Él perdonó nuestro pecado futuro, pasado y el presente, nuestro pecado pasado, futuro, pasado, presente, futuro. Lo perdonó. Para nosotros vivir una vida en derrota, o vivir una vida en que, pero yo soy pecador, Dios, en tus cosas no soy. No, joven, no se desprecie. El Espíritu Santo quiere hacer algo grande con usted. Por eso le decía que Dios le decía a Jeremías que no digas que eres niño, porque Dios puede hacer algo grande contigo. No importa de dónde tú seas, no importa, porque Jesús era de Nazaret. Cuando hablaban de Nazaret, nadie se creía de que algo bueno podría salir de ese lugar. Pero sí, Jesús salió y Jesús hizo las cosas que el Padre quiere. Y Jesús es un ejemplo que usted puede, de que no importa de dónde sea, Dios puede levantar algo grande de Viejo Veraní. Dios puede levantar algo grande de San Pedro. Dios puede levantar algo grande de Curupú. A Él no le importa de dónde tú seas. A Él no le importa qué situación económica tú tengas, si es buena o mala. A Él no le importa si tienes sano. A Él no le importa la edad que tú tengas. A Él no le importa el corazón que tú tengas para entregarle a Él. Y eso es lo que Dios necesita. Una generación de jóvenes llenos del Espíritu Santo de Dios. Dios necesita una generación que esté dispuesta a separarse para Él. Dios necesita una generación que sea valiente, joven. Yo estoy cansado de que digan de que esta juventud, que ha salido del 2000 en adelante, han sido una generación de pérdida, ha sido una generación falta de respeto. Yo estoy cansado de que digan eso. Yo quiero que se levante una generación que diga que esas personas no son personas así.
que tomar una decisión. Hay que tomar una decisión. Si vamos a vivir para el mundo o si vamos a vivir para Dios. Hay que tomar una decisión. No podemos ser tibios. Dios dice que a lo tibio Él lo vomita. No podemos ser tibios. Seamos frío o caliente. Y en esta noche ya terminé, era corto, algo preciso en lo que Dios puso en mi corazón. Pero yo quiero que usted en esta noche tomemos una decisión. Tomemos una decisión. Vamos a ser llenos del Espíritu Santo de Dios para llevar su evangelio, para llevar su poder. Si nos vamos a separar para Dios y si vamos a ser valientes para manifestarlo, porque de esas personas que yo le leí que estaban llenos del Espíritu Santo de Dios eran personas separadas y eran personas valientes, personas que se santificaron, personas que dejaron a su yo a un lado, personas que dejaron pasiones, dejaron trabajo, dejaron familia a un lado. Dice que Pablo fue separado para una hora. Pablo no tuvo esposa, Pablo no tuvo hijos, él tenía un don que Dios le había regalado para no sentir. Y Pablo aceptó. Pablo tenía ese don porque él amaba a Dios. Porque si él no hubiera amado a Dios, él no, yo me voy, ¿cómo no? Pablo, él lo amaba. Y ese don se le fue dado porque él sí lo iba a hacer por Dios. No le estoy diciendo que su don sea ese, de que no va a tener esposa, de que no va a sentir nada. No le estoy diciendo eso, sino es que se separen para Dios. Porque al final la recompensa que él le va a dar va a ser grande. La recompensa que le va a dar va a ser grande. No sé, en verdad, ¿cuántos jóvenes quieren ser llenos del Espíritu Santo de Dios? Yo les digo que va a ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Puede ser que en este momento, pero yo les pido, y no les pido, les exhorto de que busque a Dios en su vida. De que por más que sea de que orar y que media hora es duro, ¿no? No les estoy diciendo que comience con media hora, con 5 minutos o con 1, pero comienza a hacerlo. Es lo mejor. Porque de repente ese 1 minuto se va a volver en 5, ese 5 en 10, ese 10 en 15, y de repente va a pasar todo su tiempo con Dios. Y algo que Pablo decía, de que él puso esas cosas como perdidas, porque él amaba a Dios, porque lo hizo por Dios, porque lo hizo por Jesús. Y bueno, joven, en verdad, yo quiero orar. Yo quiero orar por esta generación. Yo quiero orar por ustedes. Porque sé que ir a cada casa de luz los días martes, miércoles, jueves, yo no voy todos. Se me dificulta bastante por el colegio porque estoy en la tarde. Pero si pudiera ir a todos, me gustaría ir. Porque en cada lugar se experimenta un ambiente de amor. Un ambiente completamente. Usted va a Viejo Veranillo y en Viejo Veranillo usted se siente amado. Esos jóvenes le dan amor. Usted va a San Pedro y es igual. Usted va al Crisol y es igual. Usted va a los Andes y es igual. Y a San Joaquín, que próximamente también. Y vamos a orar.